Una cita con la ciencia de la mano de Miguel Carreras. Vamos a hablar de lo que tal vez sea el combustible del futuro. Vamos a hablar del hidrógeno. Nuestro invitado de hoy, Luis Correas, director de la Fundación del Hidrógeno en Aragón. Hoy es miércoles y tenemos una cita con la ciencia. Miguel Carreras, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que hoy vamos a hablar de un tema importante, tal vez del futuro energético, del hidrógeno. Sí, del futuro y del presente, pues está trabajando ya en él. Hay algunos expertos internacionales, bestsellers, por ejemplo, Jeremy Rifkin, que llega a decir que es el combustible eterno, tal vez exageradamente, pero habla incluso de la economía del hidrógeno y de la sociedad del hidrógeno. En nuestra región, un conocido científico muy prestigioso, que es vicepresidente del CSIC, Víctor Era, publicaba en nuestra revista la siguiente frase: en un futuro próximo, la electricidad se generará directamente en las casas y en las fábricas, evitándose los monopolios y las pérdidas asociadas al transporte de la electricidad. Quien sabe un montón de esto, nuestro invitado de hoy, Luis Correas, director de la Fundación del Hidrógeno en Aragón. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Decía Miguel que tal vez sea exagerado decir que el hidrógeno es el combustible del futuro, pero por lo menos sí que es una de las líneas importantes para el futuro. Sí, desde luego que lo es. Será el combustible del futuro en tanto que tengamos una fuente de energía inagotable, como pueden ser las energías renovables. Entonces sí que puede ser el combustible del futuro y sustitutivo del petróleo. Entonces, si te parece, ¿por qué no comenzamos aclarando la cuestión? Es decir, el hidrógeno no es una energía primaria, sino es un vector energético. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Es decir, la obtención del hidrógeno, ¿de dónde? Claro, el hidrógeno no lo tenemos en forma de combustible en la naturaleza. Tenemos agua y tenemos gas natural. El agua es hidrógeno más oxígeno. Claro, es una molécula muy fuerte. Entonces, lo que hay que hacer es romperla para obtener ese hidrógeno que sí que lo podemos utilizar como gas combustible. Y sería, realmente hay ya experimentos que se están haciendo, por ejemplo, en transporte, en muchas ciudades europeas, en California, incluso en Madrid funciona algún autobús. Aquí se llegó a hablar en su tiempo de la posibilidad de organizar autobusitos en Noruega, etcétera. ¿Sería el transporte? ¿Sería también la economía doméstica? ¿Cómo iría después el combustible, es decir, las pilas, los motores, cómo funcionaría eso? Sí, pues podría suponer un cambio radical en nuestro planteamiento de la energía, porque imagínate que ahora mismo la calefacción en casa la obtenemos de una caldera que quema gas natural. Existen lo que se llaman las pilas de combustible que nos pueden dar electricidad y calor a la vez. Entonces consumiría el hidrógeno o el gas natural y nos daría esas dos cosas que necesitamos en nuestras casas. Entonces modifica el transporte, modifica el sector residencial, modifica la gestión de la energía en global, porque podemos ir a una gestión más distribuida, más cerca de donde se consume, en lugar de grandes centros de producción, pequeños centros de producción distribuidos. ¿Cómo está en Aragón la investigación en este tema? Pues en Aragón estamos bastante bien. De hecho, no lo decimos simplemente los aragoneses, ¿no?, que también lo dicen desde fuera. Para que os hagáis una idea, el 13% de los investigadores o de los expertos en hidrógeno y en pilas de toda España están en Aragón. Somos un 3% de la población. Entonces, esto es una cifra constatable que está ahí. Bien, hemos hablado de es decir, algunos problemas que puede tener el manejo del hidrógeno. Por ejemplo, el propio transporte del hidrógeno, aunque sea muy ligero. Creo que se ha pensado también en nanotubos, unos procedimientos muy innovadores tecnológicamente, sí, ¿no? Sí, de hecho, el gran cuello de botella ahora mismo es el almacén del hidrógeno. Precisamente por lo que comentabas, de que es muy ligero. Es el elemento más ligero del universo y, por lo tanto, no le gusta mucho que lo metamos todo muy comprimido en ningún sitio. Entonces, claro, obtenemos una densidad baja de energía. Entonces, ahora mismo se está trabajando pues, en muchas líneas, en comprimirlo a presiones muy altas, en volverlo líquido, que también es después del helio, es el más difícil de licuar, y en otras estructuras, como pueden ser nanoestructuras, como pueden ser estructuras carbonosas o ceolíticas, en fin, hay muchas posibilidades ahí, y es lo que está más abierto ahora mismo. En cualquier caso, Miguel ha comentado antes que habrá que estar muy al tanto de las nuevas tecnologías, porque las grandes empresas del automóvil, incluso las multinacionales energéticas, están muy interesadas en el asunto. Puede ser una fuente energética, digamos, universal y democrática, pero si uno tiene también las tecnologías, y eso de que esté trabajando en Aragón, pues es una buena noticia, ¿no? Claro, de lo que se trata es de que ahora mismo se está poniendo en marcha ese tren que es el que podemos coger ahora. Entonces, las grandes corporaciones efectivamente tienen sus recursos, tienen su planificación, pero claro, a fin de cuentas en Aragón tenemos muchas fuentes de energías renovables, tenemos un tejido empresarial que es dinámico, tiene unos conocimientos tradicionales muy fuertes
y cuando se produzca este cambio tecnológico afectará a todos los sectores. Me parece que no ha quedado suficientemente claro porque la obtención por energías alternativas. Ahora, básicamente, ¿de dónde sale el hidrógeno? ¿De dónde se está obteniendo ese hidrógeno? Claro, ahora mismo sale de combustibles fósiles, sale de gas natural. Sale de gas natural. Entonces, de momento no hacemos nada con el hidrógeno. Sí, partimos de combustibles que tienen carbono y por lo tanto emitimos CO2 a la atmósfera, y también partimos de un material que es caro. El gas natural es caro y está sujeto pues, a la voluntad de la geopolítica, con lo cual tampoco solucionamos la cosa. Pero estáis pensando también en soluciones electrolíticas del agua, con lo cual ya claro, ese asunto, cuando se solucione el problema de eficiencia y demás, pues también es una aportación importante, ¿no? Efectivamente. Es decir, habría que romper una molécula de agua para obtener hidrógeno y después almacenarlo de alguna manera que fuese eficiente, que fuese eficaz. Eso es, eso es. Y luego consumirlo de una manera también eficiente para que al final toda esa cadena de cambios que hemos hecho en la energía pues nos salga a cuenta, ¿no? Hay coches con hidrógeno. Hay coches con hidrógeno. Esos coches, cuando haya muchísimos millones de coches con hidrógeno, ¿tendremos algún problema de contaminación? En principio lo que sale por el escape es vapor de agua. Entonces, bueno, que haya más vapor de agua en el ambiente de las calles podría ser. También nos evitaremos el monóxido de carbono y otras cosas peores, ¿no? Bueno, la verdad es que se supone que iremos a mejor, porque lo único que conseguimos es agua, y el agua está ya en nuestro ciclo vital, ¿no? O sea, tal vez lleva un poco más, pero eso es todo, ¿no? Pues podría ser que lloviese un poco más en Zaragoza, tampoco vendría mal. Sí, en cualquier caso, lo que hay que dejar claro es que solucionará muchos problemas energéticos, pero no es la única solución. Es decir, probablemente el problema de la energía será el conjunto de todas las soluciones, ¿no? Habrá que aportar, porque la crisis es gravísima, ¿no? La crisis pues, puede ponerse de manifiesto, pues, claro, con el consumo de India, China, y de hecho pues es una aportación. Nos tenemos que ir acostumbrando pues, a un mix también de combustibles. Cuando vamos a la gasolinera no será gasolina diésel, sino que gasolina, diésel, gas natural, hidrógeno, biocombustibles. E incluso el ahorro energético, claro, importante. También. ¿Y el tema de las pilas? Pues el tema de las pilas está comenzando muy fuerte, sobre todo en el sector de la electrónica portátil. Ajá. Seguramente dentro de 2 o 3 años encontraremos que las cámaras de vídeo, las cámaras digitales, funcionarán con una pila de metanol. Quizás de hidrógeno, lo más seguro que de metanol. Y nos permitirá tener una autonomía, pero muchísimo mayor de lo que tenemos ahora. Un tema apasionante del que seguramente seguiremos hablando. Miguel, muchísimas gracias. Señor Correas, muchísimas gracias. Seguimos. Nosotros regresamos mañana. Que pasen una buena noche y que sean razonablemente felices. De la creación